Cubanos en primer plano. Era un muchacho muy, muy idealista. Y entonces, por ese idealismo es que yo me inclino al derecho. Yo fui un muchacho de una familia de medio pelo. Una familia de un padre militar de muchos años. Mi mamá estudió hasta segundo año de la carrera de Derecho, pero ambos eran gente de izquierda. Quiere decir que yo me crié en un ambiente, en un clima prosocialista. Me matricularon en un colegio de curas en los Escolapios y debo decir que yo agradezco profundamente la educación que recibí de los curas de Escolapios. Ellos me enseñaron patriotismo, dignidad, honradez, valentía política. Y todo eso constituyó, de hecho, una escuela de cuadros del partido. Yo tengo páginas en mi vida de las que me siento profundamente orgulloso en esa infancia. ¿Qué les parecería si yo les dijera? Yo estuve en el recibo de los restos de Jesús Menéndez, ahí en la terminal de trenes, en aquella avalancha humana que avanzó por todo el Prado hasta las escalinatas del Capitolio. Yo iba en los hombros de mi padre. Yo estuve indignado cuando los norteamericanos violaron la estatua de José Martí en el Parque Central. Allí yo, un vejiguito, gritando y condenando a los norteamericanos. Yo me acuerdo que en esa ocasión llegó una pequeña manifestación de la Federación Estudiantil Universitaria y al frente venía un muchacho largo, flaco, con una especie de ensemble blanco que se encaramó en un banco del parque allí y condenó aquella ominosa violación de nuestro apóstol y lo cogieron preso. Ese muchacho largo, flaco era Fidel Castro Ruz. Yo era abogado de los 6 años, es una broma, ¿no? Porque es una broma que nace de que uno de los grandes profesores de Derecho, que fue mi profesor, Miguel de Stefano Pisani, me dedicó un código civil anotado y concordado por él, y decía al doctor Julio Fernández Bulté, y cuando se mira la fecha, yo tenía años. Entonces, bueno, ¿cómo es posible? Y eso era porque yo desde entonces, cuando me preguntaban, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Yo decía, yo voy a ser abogado. Y en 1960, cuando nombran al comandante Guevara presidente del Banco Nacional de Cuba, la juventud ayuda a que yo pase a trabajar al banco. Allí como auxiliar de oficina, yo era un muchachito, tenía 19 años, 20 años, qué sé yo. Y entonces trabajo allí un año al lado del Che. Yo salgo electo secretario organizador del Sindicato Nacional de Bancos y Seguros. Y de inmediato paso a ocupar la Secretaría General, porque el secretario general se va a una escuela. Y allí pues me desempeño 2 años, 2 años muy importantes de mi vida, en que estuve muy cerca de Lázaro Peña, conocí a aquel hombre maravilloso, aquel hombre del que he dicho muchas veces que fue uno de los cerebros más claros que conocí en mi vida. Bueno, yo empiezo en la universidad como secretario general de la universidad, el 14 de septiembre de 1965. Era un pollito, era un pichón de abogado, pero rápidamente empecé a simultanear este cargo con el cargo de, con la responsabilidad de docencia en Derecho, porque yo siempre había soñado con dar clases en Derecho. Le voy a hacer una confesión tremenda. Cuando yo veía a algunos profesores dar clases en el anfiteatro, me daba una envidia. Sobre todo Antonio Sánchez Bustamante y Montoro. Tony, le decíamos otro escondido. Era una lumbrera.
yo veía a Tony y decía, ay, mi madre, si yo pudiera dar clases así. Entonces me di cuenta que el camino era el derecho romano, porque nadie le tiraba a los romanos. Y entonces me preparé bien en el derecho romano. Y un día, así como caído del cielo, se creó una crisis de historia de Estado del Derecho y de Derecho Romano. Y Vilaseca me dijo, chicos, ¿qué hacemos aquí? Digo, yo soy el que da las clases. Yo estoy hablando serio, digo, yo también estoy hablando serio. Y entonces empecé a dar clases de Derecho Romano. Y he dedicado toda mi vida a eso. Fui director del Centro de Idiomas René Ramos Latour para los profesores universitarios. Fui coordinador de año, fui director de publicaciones en la entonces Escuela de Ciencias Jurídicas. Fui director de los cursos introductorios para abrir paso a la clase obrera, a la universidad, a los estudiantes, a las amas de casa, al pueblo. Después fui director de los cursos de trabajadores. Después fui vicedecano docente, creo que 8 años. Y finalmente fui decano de la facultad entre 1987 y 1992. Cubanos en primer plano. Tengo escrito más de 20 libros de derecho. Tengo escrito, no sé, 100 y pico artículos. No he parado de escribir nunca. Es verdaderamente fatigoso escribir, ¿eh? Es muy fatigoso, es muy desgastante. Pero yo me siento bien, siento el placer de que mis alumnos lean esos libros. Algunas veces hablan mal de ellos, pero la mayoría de las veces agradecen que el libro les ha enseñado y les ha ayudado a avanzar en sus carreras. Hace muchos años yo giré hacia la defensa de los derechos humanos, a los humildes del mundo. Entonces, Alarcón, otro grupo de compañeros dijeron, no, tenemos que levantar la defensa de los derechos humanos. Y entonces empecé a trabajar esto con toda la pasión del mundo. He participado más de 5 veces en Ginebra en la Comisión de Derechos Humanos. He estado en eventos y en congresos internacionales de derechos humanos y llegué a dominar bastante bien el tema, repito, hasta que la salud no me permitió hacer más viajes, etc. Estaba en Seattle cuando se produce el naufragio de Elián. Y ahí se produce el secuestro de Elián. Y entonces allí en Seattle, por primera vez hice pronunciamientos con otros compañeros cubanos que estaban allí en defensa del regreso de Elián. El olfato político me indicó cuál era el camino a seguir y levanté rápidamente la lucha por el regreso del niño Elián. Y después vinieron, cuando dije, bueno, voy a descansar ahora. No, los 5 héroes prisioneros. Y también está una bronca que me he sacado. Y me la he sacado con todo el gusto, con toda la pasión, porque he dicho muchas veces, no podré descansar hasta que no estén los 5 aquí en Cuba. Yo estoy seguro que van a regresar. Soy profesor emérito de la Universidad de La Habana. La Unión de Juristas de Cuba me concedió el galardón de ser profesor, miembro de honor de la Unión. Igual hizo la Asociación de Pedagogos de Cuba. Y la FEU me entregó el 685 aniversario de la fundación de la FEU y 50 aniversario de Santo Palacio. Y ahora la Unión Nacional de Juristas de Cuba me acaba de otorgar el Premio Nacional 2007, Carlos Manuel de Céspedes, que es un tremendo galardón verdaderamente emocionante. Por eso yo siempre digo, señores, yo creo que han sido muy benevolentes conmigo, muy generosos conmigo. Yo fui un joven desgarrado. A los 20 años, 20 y pico de años, mi familia se fue. Mi padre, mi madre. Mi hermana es una víctima de la operación Peter Pan. Mi única hermana, a la que yo le llevo 13 años. Entonces yo me quedé solito en este país. Pero hace 34 años estoy con mi compañera, con América. Y he levantado la familia nuevamente. Tengo una familia de 6 hijos. 3 varones, 3 hembras.
9 nietos y 3 bisnietos. La nieta más chiquitica que vive conmigo en la casa, que se llama Virginia, es un sueño para mí, es lo más rico del mundo. Por eso es que tengo un altar tan importante a la familia. Y la cuido tanto. Y le digo a todos los que me rodean, cuiden a la familia. La familia es el asidero del hombre. La familia es la realización del hombre. La familia es el corazón del hombre. Y esa compañera que es mi esposa, que lleva 34 años conmigo, ha sido mi secretaria, mi ayudante, mi bibliotecaria, mi asistente. Por eso cada vez que me dan un premio por ahí, incluso este último que me dieron el galardón del Premio Nacional Carlos Manuel de Céspedes, yo digo, este premio, la mitad es tuyo. Para mí la mitad vale más que todo el tesoro del mundo material. Los cubanos, con todo el gracejo que tenemos de ser, el que tiene un amigo tiene un central. Y nos anda en falso eso. Tener un amigo fiel es una carta de triunfo. La cuestión no está en tener muchos conocidos, ni mucha gente corriendo atrás de uno cuando uno está en el éxito. La cuestión es tener el amigo fiel incluso en el momento en que uno está en la desgarradura. Si el cubano es rumbero, mentira. Hay quien baila rumba y quien no baila. Fidel no baila, Martí creo que no bailaba, yo no bailo. El cubano es muy alegre. Bueno, hay cubanos alegres, hay cubanos tristes. El cubano es muy simpático, hay cubanos simpáticos y hay cubanos pesados. Esas no son las características del cubano. La razón de la cubanía está en nuestras raíces, en nuestra historia. En esa historia de más de un siglo de batallar, de lucha, en la vocación por la libertad. Y le voy a decir una cosa, quizás alguien piense, este es un fanatismo de usted. Para mí la cubanía se sintetiza en la devoción martiana. Martí es la síntesis de la cubanía.